Vamos a calcular los reflejos sobre superficies esféricas, cóncavas y convexas. Dibujemos, por ejemplo, varias superficies cóncavas. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, estos espejos cóncavos como si fuera el interior de una bola de estas de Navidad, que es cromada. Bueno, por dentro no son cromadas, pero bueno, si nosotros consideramos aquí el centro de estas circunferencias, vamos a hacer otro caso más. Vamos a ver qué se produce de reflexión en estos casos. Vamos a considerar aquí un eje focal siempre que pase por el centro y lo vamos a hacer horizontal. Podríamos hacerlo en cualquier dirección, pero bueno, para entenderlo más claramente. Y ahora vamos a colocar distintos objetos en distintas posiciones. Vamos a llamar a esto centro de la esfera, a esto el punto O, y el foco es el centro el punto medio entre estos dos, entre C y O. O sea, F es igual a un medio de CO, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos calcular, por ejemplo, un elemento que está aquí, vamos a poner una flecha para ver el sentido, pues lo que habrá que hacer es un rayo horizontal, y este rayo horizontal, se supone que aquí, por ejemplo, hay un punto de luz de donde irradian muchos rayos, pero vamos a hacer este, ya que este pasa, en teoría, por el foco, ¿no? O sea, que viene por aquí, ¿no? Y si, por ejemplo, hacemos otro que pase por el centro de curvatura de la esfera, como tenemos que el radio es perpendicular a la esfera, pues volverá por el mismo punto. Eso quiere decir que en realidad este punto, el punto M, se refleja en la intersección de esto con esto, que es este punto, M', ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento de esto de los reflejos. Lo que pasa es que alguien me dirá, bueno, pues si yo esto lo hago y no me sale muy preciso. Bueno, eso es debido a que cuanto más grande sea esto y menos cerca esté de esta zona, pues más se va a incumplir. O sea, esto se aproxima, pero no es exacto. Sería siempre exacto en el caso de la curva parabólica. O sea, en el caso de la curva parabólica tenemos que una curva parabólica tiene el eje focal, tiene la directriz y desde este punto hasta el vértice y luego hasta el foco, estas dos distancias son iguales y siempre todos los rayos que vinieran en paralelo pasarían por el foco con total precisión, ¿no? Bueno, en este caso, pues, bueno, no pasa así con tanta regularidad, vamos, con tanta precisión, pero bueno. Aquí tenemos entonces este segmento que se proyectará en la intersección de estos dos. Esto vuelve por el mismo sitio y esto pasa por aquí. Eso quiere decir que este es el punto y aquí aparece la imagen, ¿no? Como vemos es real, o sea, es una imagen real cuando aparece de este lado, ya que aquí está la superficie sólida, ¿no? Entonces estamos dentro del hueco, ¿no? Entonces aparece real, no aparece detrás del espejo. Decimos que es real, es invertida porque aparece al revés, la flecha aparece hacia abajo y siempre el tamaño es menor en este caso, ¿vale? Si, por ejemplo, vamos a coger ahora la flecha, por ejemplo, la vamos a colocar aquí en el centro. Bueno, volvemos a hacer lo mismo. Toda línea horizontal se proyecta según una línea que pasa por el foco, ¿no? Y luego toda línea que pasa por el centro, pues vuelve por el mismo sitio, ¿no? Eso quiere decir que, en realidad, esta línea viene por aquí, ¿no? Y ahora, esta línea que venía por aquí se proyecta, perdón, el centro es esto. Toda línea que viene por aquí, quiere decir, se proyecta según una paralela. Bueno, si el dibujo está bien hecho, estas dos están alineadas, ¿vale? O sea, esta línea y esta están alineadas de manera que aquí la imagen sale exactamente aquí, ¿vale? Y bueno, este es el centro, por eso lo que estaba diciendo de que la que venía por aquí volvía por el mismo sitio no es válido. En realidad, esto pasa por el foco y ahora viene por aquí, ¿no? Mientras que esto viene en paralelo y pasa por el foco. La intersección nos da el punto M, que era el que llamábamos ahí M, ¿vale? Por lo tanto, vemos que cuando el objeto está situado en el centro de curvatura, la imagen es real, porque aparece dentro de esto, no aparece detrás del espejo. Recordamos que estamos dentro de un espejo cóncavo en el interior, ¿no? Entonces no aparece reflejado, por tanto no es virtual, sino que es real. Aparece otra vez invertida y está en el mismo punto, ¿vale? El tamaño, como vemos, sale igual, ¿no?
¿Qué pasaría si entre el centro y el foco que queda aquí cogemos ahora el objeto? Bueno, pues volvemos a hacer lo mismo. La línea que viene por aquí pasará por el foco. Y la línea que pasa por un punto cualquiera, por ejemplo, la línea, vamos a hacer la que pasa por el foco, pues vendrá en paralelo. Bueno, pues si el dibujo está bien hecho, pues veremos que esta línea cortará aquí en un segmento que sale mayor que el dado, ¿vale? Vamos a ver un caso donde se vea más claro. Colocamos aquí, por ejemplo, la esfera, colocamos aquí el centro, colocamos aquí el foco y ahora tenemos, este es el centro y este es el foco. Estábamos ahora en el caso de que, por ejemplo, quedara aquí. Entonces hacíamos una línea horizontal, pasaba por el foco, el reflejo, ¿no? Y ahora íbamos a hacer una línea, por ejemplo, que pasara por el foco y vemos que al hacerla horizontal sale aquí. Por tanto, vemos que la imagen vuelve a salir invertida, ¿no? Vuelve a ser real porque está dentro, no aparece detrás del espejo, ¿no? Y está situada a la izquierda del centro de curvatura. Recordamos que este objeto es sólido y el espejo está dentro, ¿no? O sea que es una esfera hueca, ¿no? Bueno, tenemos ese caso, que sería el caso tercero, donde el objeto se coloca entre el centro y el foco, ¿no? Bueno, hay otro caso, por ejemplo, el caso en el que aparezca exactamente en el foco, ¿vale? Bueno, pues en ese caso dibujamos aquí la flecha y volvemos a hacer otra vez lo mismo. Tenemos aquí esta dirección, corta aquí y sigue la dirección por el foco, ¿no? Y ahora si, por ejemplo, hacemos una línea que pase por el centro, bueno, podemos, por ejemplo, vamos a hacer la línea que pasa por el centro, si está bien dibujado, esas dos líneas son paralelas, ¿no? Entonces, como son paralelas, pues tenemos que la imagen de la figura estará en el infinito, ¿no? O sea que en realidad cuando el objeto está situado en el foco, los rayos siempre, al ser paralelos, muestran la forma que se va al infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, ya que en realidad la intersección de esta línea con esta nos da un punto en el infinito por ser paralelas, ¿vale? Bueno, tenemos por ejemplo el caso, vamos a poner el caso que nos faltaría sería entre el foco y el punto O. Este es el centro y este es el foco. Vamos a poner el objeto, por ejemplo, aquí, ¿no? Nos acercamos un poco. Bueno, pues como siempre hacemos una línea horizontal y sabemos que esta línea horizontal tiene su reflejo por el foco. O sea que ese rayo que venga en paralelo pasa por el foco, ¿no? Y ahora si hacemos aquí un punto, por este punto y por el centro trazamos una línea, sabemos que su reflejo vuelve por el mismo sitio, ¿no? Entonces la intersección de estos dos rayos nos da aquí un punto. Por tanto, la reflexión de ese objeto vendrá aquí. Por primera vez tenemos el caso de la figura que es virtual, o sea que en realidad por fin la figura se refleja detrás del espejo, o virtual, real, ¿no? O sea, tenemos que la imagen, sí, dije bien, virtual detrás del espejo, o sea, la imagen es virtual, en todos estos casos son reales, ¿no? O sea que la imagen no está detrás del espejo, sino que aparece aquí dentro de la superficie esférica, o bien en el infinito, como en este caso. Y en este caso la imagen es virtual, que quiere decir que efectivamente se ve reflejada en el espejo, ¿no? Y conserva la orientación. O sea que en realidad, si acercamos el objeto, veremos que efectivamente, si es una persona y tiene los ojos en la parte superior, pues aquí aparecerá con los ojos en la parte superior, igual que pasa con un espejo cóncavo, convexo, ¿no? Este es el cóncavo, ¿vale? Bueno, entonces conserva su orientación, es virtual y su tamaño siempre será mayor, ¿no? Porque estas líneas tienden a cortarse más lejos hacia arriba, ¿no? Entonces en ese caso es mayor. Bueno, pues tenemos los distintos casos que pueden suceder en espejos convexos, ¿no? Cóncavos. Y ahora vamos a ver el caso en un espejo convexo. Recordamos que cóncavo es con concavidad, o sea, con hueco, y convexo es lo contrario, sólido hacia afuera. Entonces marcamos el centro, marcamos el punto O y marcamos el foco.
Ahora se supone que es una esfera para diferenciarla de las demás. Como es sólida, ya no estamos en el interior, pues podríamos, para simular un poco el efecto de que es un objeto tridimensional sólido, como una esfera de cristal o una de estas de Navidad, una bola de Navidad, que son reflectantes, ahora sí que es sólida, ¿no? Bueno, pues cojamos un objeto sobre esta línea, lo colocamos aquí, ¿no? Entonces sabemos, este es el centro de curvatura de ese espejo, y siempre cuando hacemos el reflejo hacia el centro, este rayo corta aquí, y como es perpendicular a la esfera, si está bien dibujado, es perpendicular a la esfera, pues necesariamente el rayo que sigue este sentido y esta dirección, pues seguirá la misma dirección y sentido contrario, ¿no? Mientras que otra vez, al hacer aquí una línea horizontal, pues tenemos que este punto hay que unirlo con el foco. La intersección de esta línea con esta nos da el reflejo del punto. Eso quiere decir que la reflexión de este objeto será esto, ¿no? Este de aquí, ¿no? Bueno, pues como vemos, la imagen es virtual, está dentro del espejo, siempre va a ser una imagen virtual, o sea que siempre se va a reflejar dentro de la esfera, y siempre va a ser, pues eso, a la derecha y más pequeña que el objeto, ya que está comprimida dentro de ese espacio, ¿no? Lo mismo, alguien me dirá, bueno, es que a mí esto me sale otro punto aproximado. Vale, eso con el paraboloide, o sea, la parábola de revolución, sale perfecto, ¿no? Ahora bien, por eso se utiliza en faros de coches. En espejos esféricos, que nadie crea que esto sale con precisión, a no ser que esto esté por aquí muy cerca de la línea del centro, en una franja de zona esférica, lo que se llama una franja pequeña, ¿no? Cuanto más nos alejamos, más impreciso va a ser, ¿no? Y eso lo podemos demostrar de muchas formas. Por ejemplo, hagamos una semicircunferencia y cojamos, por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿no? Sabemos que hago centro en O y cojo esta distancia y hago este arco, ¿no? Ahora hago centro en P y hago otro arco igual, ¿no? Con lo cual tengo ahí inscrito en la semicircunferencia un triángulo equilátero, ¿no? Bueno, hagamos por este punto una línea horizontal. Consideremos el punto T. El punto T podría ser un espejo cóncavo. De repente hace un rayo que, en teoría, este rayo pasaría por el foco, que es el punto medio, y como vemos, realmente, pues tenemos que, si en una esfera cogemos un punto, lo unimos con el centro, cualquier punto, hagamos el horizontal, que proyecta un rayo, corta aquí y sale con un ángulo igual, ¿no? Según las leyes de la mecánica básica, ¿no? O sea, el rayo incidente es igual, forma igual ángulo respecto a la normal, que es la perpendicular en ese punto a la esfera, que el rayo reflejado, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? En realidad esta sería la bisectriz, ya que este es un ángulo de 30 y aquí tenemos un ángulo de 60. Pues esto es de 60 también, o sea, tenemos 60 grados hexagesimales, ¿no? Eso quiere decir que en realidad el rayo que viene por aquí pasaría por este punto, lo cual contradice a la teoría que dice que pasa por el foco, que es el punto medio entre estos dos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo práctico, se podrían citar muchos más, ¿no? De hecho, también, si en este caso, en cualquiera de estos casos, cogemos y ahora, por ejemplo, cojo este punto, siguiendo la teoría de que sobre la superficie esférica, siempre, si yo proyecto un rayo y hago la normal, ¿no? Cojo aquí un punto. Entonces, respecto a la normal, vamos a hacerlo tal y como veníamos haciéndolo en horizontal para que se vea mejor, ¿no? Pues si esta es la recta perpendicular al arco, pues me dice la norma que sale por el punto medio, ¿no? Por el foco, ¿no? Ahora bien, si hago lo mismo aquí con este punto, al hacer este rayo corta según este ángulo que vendrá por aquí con ángulo igual, ¿no? Bueno, pues veremos que estos puntos, este y el que corta aquí, por ejemplo, esta línea, no van a coincidir. Ahí tenemos otro ejemplo donde realmente pues tampoco sería válido, ¿no? Bueno, podríamos hacerlo de muchas formas. También, en vez de hacer el cálculo siguiendo la línea horizontal, pues podemos hacer este procedimiento. Hacemos el espejo cóncavo, marcamos por aquí la posición del centro, tenemos aquí el foco, ¿no? Y tenemos el punto O, ¿no? Bueno, pues en vez de considerar siempre, como decíamos, la horizontal y luego
la reflexión pasaría por el foco, pues lo que hacemos es, por ejemplo, para este punto hacemos una línea cualquiera. Hacemos la perpendicular, o sea, la ortogonal a la tangente en ese punto. Y ahora veremos que esta línea, pues bueno, vendrá por aquí. No pasa tampoco por el foco, ¿no? Debería pasar, ya que este ángulo es igual que este. Pero bueno, ya digo que es aproximado, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos en esa línea, pues bueno, con bastante aproximación podemos decir que va a salir, pero bueno, sabemos que si queremos hacer las cosas exactas, o sea, que pase por el foco siempre, deberemos coger la curva parabólica. Recordamos que la curva parabólica era aquella en la que se cumplía siempre que respecto a un eje focal teníamos un foco que quedaba entre estos tres puntos, teníamos que el vértice de la parábola quedaba a distancias iguales y teníamos siempre que un punto de la parábola era tal que esta distancia era igual que esta, ¿no? Bueno, pues si construimos una curva con esa propiedad, donde siempre, por ejemplo, esta distancia es igual que esta hasta la directriz es una recta normal al eje focal en una distancia ft igual a fv, ¿no? Bueno, pues siempre tendremos que realmente, al hacer esto, pues tendremos esta curva que cumple esa condición y que efectivamente aquí sí que los rayos, vengan por donde vengan, si vienen en horizontal, siempre pasarán por el foco. Y también si cogemos aquí un rayo cualquiera a la dirección, en una dirección cualquiera, corta aquí a la parábola, hacemos la perpendicular, ¿no? Y necesariamente este ángulo pues será igual que este, ¿vale? Bueno, para eso pues podríamos hacer la tangente a la parábola, o sea, una tangente a la parábola. Y tenemos que la tangente será la bisectriz entre esta ortogonal al eje, a la directriz y a esta línea, ¿no? Bueno, pues en el caso parabólico sí que podemos decir con precisión que va a pasar por el foco. En este caso se aproximará siempre y cuando acerquemos el punto a la zona esta, ¿no? A la zona cerca del centro. Lógicamente, cuanto más lo hagamos casi tangencial a la esfera, pues más se va a distorsionar. Aquí vimos un caso extremo, ¿no?